Bienvenidos al episodio número 6 del podcast de CIMED. Hoy tenemos como invitada a la doctora Erika Guerrero, quien es investigadora en salud del Instituto Conmemorativo Gorgas para Estudios de la Salud. Además, se especializó en técnicas de edición genética CRISPR-Cas9 aplicadas a la investigación de cáncer. Actualmente está dirigiendo los proyectos de investigación en cáncer de seno y cáncer prostático en el Instituto Gorgas. Bienvenida. Muchas gracias, Rosa. Quisiera que nos hablaras un poquito acerca, explicar un poco de en lenguaje sencillo qué es el CRISPR y cómo se descubrió esta herramienta de edición genética. Bueno, CRISPR es una herramienta que no se descubrió, sino que se adaptó. Eh, CRISPR es una técnica que ya tienen las bacterias que utilizan como un mecanismo de defensa, Okay. donde funciona como una autovacuna, donde los virus atacan a las bacterias. Entonces, una vez el virus ataca a la bacteria reconoce ciertas secciones de repeticiones de ADN y lo guarda en su memoria. Y en caso entonces de que venga el mismo virus y le ataque de nuevo, el CRISPR le dice a la enzima Cas9 que tiene que ir a cortar ese ADN porque es un ADN exógeno, para que no la ataque. Entonces, lo que sucedió en el 2013 es que las ganadoras del premio Nobel, lo que ellas hicieron fue adaptar este mecanismo de defensa de las bacterias, eh, a convertirlo en una herramienta de laboratorio donde se pudiera aplicar para cortar todo tipo de ADN, no solo de bacterias, y más importante, que se pudiera hacer en células humanas. ¿Qué papel desempeña la proteína Cas9 en el desempeño de la genética? Bueno, el complejo de CRISPR la herramienta, perdón, de CRISPR tiene dos compuestos que son principales, el ARN guía y la enzima Cas9, que podrías imaginarte que son como el sistema de GPS y una tijera. Ujú. El ARN guía dirige, que vendría siendo el GPS, dirige a la enzima Cas9 al lugar exacto del genoma que queremos cortar, y entonces viene Cas9 y reconoce que aquí está mi ARN guía, o sea, aquí tengo que cortar, y corta. Entonces Cas9 vendría siendo la tijera. Ok, perfecto. Eso es interesante porque entonces funciona, ustedes lo detectan enseguida y ahí saben y mandan el corte para lo siguiente que pueda suceder. Es correcto. La revolución de esta técnica es que es una técnica muy precisa. Exacto, eso es lo que Entonces, veo. tú en el laboratorio diseñas el ARN que sea de acuerdo a la sección que a ti te interesa cortar en el genoma, o sea, la proteína o el gen que tú estás interesado en cortar, y es preciso a ese ADN, entonces va a cortar exactamente en la parte en la que tú quieres que corte. Ujú. ¿Y cómo ha revolucionado CRISPR en la investigación en terapias oncológicas? Bueno, la importancia de esta técnica se debe a que ya se sabía que los cambios genéticos o cambios en el ADN causan cáncer. Ujú. Entonces, por años se ha tratado de investigar y de descubrir técnicas que nos permitan entonces modificar el ADN para revertir estos cambios en el ADN que causan cáncer. Sin embargo, las terapias que se habían descubierto hasta el momento eran muy caras, no eran precisas, no cualquier laboratorio en el mundo podía hacer terapia génica, Ok. hasta que ese entonces se descubrió esta técnica. Eh, Esta técnica es fácil, rápida, barata. Hoy en día hasta un estudiante de secundaria puede hacer un cambio en el genoma utilizando CRISPR.
Entonces, esto es lo que ha realmente revolucionado en cuanto al uso de CRISPR, no solamente en investigación oncológica, sino en investigación en general. Y disculpa, ¿y los cambios en el ADN que van dirigidos a esto, que después pueden provocar cáncer, me dices, o problemas? Sí, estos cambios me refiero. ¿Qué tipo de ADN o cambios por qué uno accede a esa herramienta de cambiar el ADN? Supongamos que tú en tu día a día estás expuesto a fumas. Este es el mejor ejemplo. Ujú. Tú fumas. Esto es un hábito de tu vida que ese humo y esa toxicidad en el pulmón pueden causar, debido a la exposición, pueden causar que tu ADN mute y Ok. hayan mutaciones. Y Ujú, estas mutaciones pueden hacer que la célula se convierta en cancerígena. ujú. Utilizando CRISPR, tú podrías revertir estas mutaciones. Ok. También hay enfermedades donde ya tú naces con la mutación, donde hay genes que al estar mutados van a causar cáncer sí o sí. Entonces, utilizando esta técnica, de nuevo puedes revertir la mutación, o si hay varias copias del mismo gen, puedes cortar una, Ujú. y así es que nos funciona el CRISPR entonces en Eso podríamos decir lo que es una ventaja. una de ¿Cuáles las serían ventajas. esas ventajas del CRISPR que ofrece, pues, frente a otras herramientas de edición genética en el desarrollo de este tratamiento contra el cáncer? Las ventajas, como te dije, son la facilidad, Ujú. la precisión, sobre Ok. todo, porque las técnicas anteriores pues no eran Son tan directas. precisas. Ajá. Esta es una técnica mucho más precisa, es personalizable, eh, barata. Eso es lo importante, que es económica. ¿Y qué tipo de cáncer ha mostrado avances significativos en investigación preclínica y clínica con CRISPR? Bueno, el CRISPR se utiliza en varios aspectos de la investigación, no solo para tratamientos, sino también para eh, nuevos fármacos, para probar nuevos fármacos. Entonces, ha sido exitoso el uso de CRISPR Ujú. para revertir mutaciones, para eliminar genes en diversos tipos de cáncer, en cáncer de cerebro, en cánceres hepáticos, Ujú. renales. Mira. No todos los cánceres tienen el mismo tipo de mutación, pues son diferentes genes que pueden causar el cáncer, un cáncer en particular. Entonces hay muchas investigaciones utilizando modelos de ratón donde han logrado revertir el cáncer, donde han logrado curar el cáncer Oh, utilizando CRISPR en ratones. mira qué interesante, o sea, es efectiva. ¿Cuáles son los ensayos clínicos más prometedores que están actualmente en marcha con CRISPR-Cas9? Bueno, actualmente ya tenemos un tratamiento que ha sido aprobado por la FDA, que es un medicamento a base de CRISPR-Cas9, que se utiliza para tratar la anemia falciforme y otros trastornos de la sangre como la beta-talasemia. Ujú. Es el único tratamiento que ha sido aprobado hasta el momento. Sin embargo, hay ensayos clínicos que están en marcha, eh, igual con medicamentos a base de CRISPR-Cas9 para tratar enfermedades, infecciones del tracto urinario, ¿Cómo se podrían dar este trastornos tipo de de la sangre. medicamentos? Son a través de infusiones. Intravenoso. Para el tratamiento de cáncer, actualmente el ensayo clínico más popular es el que se conoce como las células CAR-T o TCAR, Ujú. donde en este ensayo eh, obtienen la sangre de los pacientes, Ujú. eh, se modifica los linfocitos T del paciente, genéticamente se les agrega un receptor específico. Un receptor es algo que va a identificar
que las células son cancerígenas o son normales. Entonces, las células cancerígenas tienen ciertas características en su superficie que las distingue de las normales, y estos se llaman antígenos. Entonces, hay antígenos específicos y la célula debe tener entonces el receptor que embone con esa célula. Ok. Entonces, lo que se hace una vez obtienes la sangre del paciente es modificar estos linfocitos para colocarles a través de CRISPR estos receptores específicos. Luego se aumenta la cantidad de estas células afuera y se le vuelven a colocar entonces la infusión a través de la vena al paciente. Y una vez entonces en el cuerpo, estas células modificadas van a reconocer las Ahí es células donde hacen cancerígenas. el famoso corte. Si el corte se hace afuera, que esta es una de las Ujú, limitaciones de CRISPR. El corte lo haces afuera del cuerpo, ujú, lo haces ujú. in vitro en el En laboratorio. laboratorio. Ajá. Ahí haces la modificación. En este caso es un CRISPR para insertar un gen. Entonces haces el corte, insertas un gen y luego eso se pega y creces las células, la aumentas en cantidad y se la introduces al paciente. Una vez en el paciente, las células estas modificadas van a reconocer las células cancerígenas y las deben atacar. Y, Esto debe traer una mejoría para el paciente. Ujú. Mm. Entonces este es el ensayo clínico en cuanto al tema de cáncer, pues más prometedor hasta el momento. Hay otros ensayos clínicos que son variaciones de esto, porque pues los receptores, como te digo, son distintos. Eh, pero actualmente ha sido más eficaz en neoplasias sanguíneas. Y bueno, ¿Cuáles serían las limitaciones principales técnicas que podría dar en CRISPR en el contexto clínico? las limitaciones principales de CRISPR es que para transportar el ARN guía y el Cas9 se utilizan vectores que son virus. Ah, ok. Entonces, la principal preocupación es que los componentes de estos virus se integren en el ADN humano De la persona. y pueda ser peor. Es un riesgo, ¿no? Ajá, es un riesgo que no sabemos qué puede ocurrir porque como es tan reciente, no sabemos a lo largo Pero de ha 10 pasado, han años. tenido casos. Actualmente hay ensayos clínicos que son también para ver la eficacia y la seguridad de utilizar CRISPR. Mm. eh, y no han habido resultados negativos. Pero repito, la parte de infección Ujú. se hace ex vivo. Solamente existe un ensayo clínico donde están utilizando CRISPR directamente en el paciente y Ok. es para curar una enfermedad genética donde hay un gen que causa ceguera. Y ahí en ese ensayo clínico están inyectando directamente los componentes de CRISPR en el ojo. Y Eh, hay mejoría. Hay mejoría en la ceguera, pero como no ha pasado mucho tiempo, no sabemos realmente qué O pueda sea, pasar. realmente es algo muy innovador. Exacto. Esos son uno de los riesgos de trabajar con este tipo de terapias génicas. Otro de los riesgos es que puede que el CRISPR corte en otras células que no son las que nosotros realmente queremos y pueda causar entonces daños en otro sistema. O sea, supongamos que queremos tratar un cáncer de seno y introducimos CRISPR y resulta que también termina cortando las células del músculo y causa un problema acá en el músculo. Nos cura el cáncer de seno, pero nos causa un problema acá en el músculo. Pero eso entiendo que lo haces afuera. Por eso, las limitaciones Ajá. de hacer CRISPR Te puedes dar directamente en cuenta el paciente. afuera. Ajá. No es el Algo- riesgo. Ajá. Las limitaciones son para hacerlo directamente en el paciente. Ok. Entonces, sí, el CRISPR es muy precisa, pero siempre pueden ocurrir cosas. Entonces, Ujú. otro inconveniente sería que al introducir CRISPR corte a lo loco en el genoma y pueda realmente
causar que la célula se convierta en cancerígena. Correcto. Entonces sería pues más grave de Un lo que riesgo, estamos. un Exacto, es un riesgo. Y ahorita mismo en Panamá están utilizándolo bastante o están dando como inicio. Bueno, nosotros estamos iniciando nuestras investigaciones utilizando CRISPR, pero lo hacemos a nivel in vitro con células que son disponibles comercialmente. Ok. Bueno, te agradezco mucho. Es un tema bastante complejo, nuevo, entonces como que hay que tener su tacto con eso. Sí. Pero te agradezco muchísimo, Erika, que estés con nosotros y que nos nutras de este tema, porque realmente estoy segura que mucha gente como yo no conoce mucho de esto. Así que te agradezco y te invito a que vuelvas a CIMET a darnos más de los avances que se han visto en esto aquí en Panamá. Claro, no, cada vez que Gracias. me inviten yo vengo.